Muy buenas, hermanos, estamos en la Universidad Central de Quito. Este es un espacio de acogida de los pueblos indígenas que han bajado hasta la capital y de acopio de alimentos, de cuidar a las criaturas, de descansar durante las movilizaciones del 16º día de paro nacional en Ecuador. Entonces he venido a entrevistar a un profesor, trabajador del sector agropecuario experimentado de Quito y bueno, pues un poco lo más importante, lo que yo quería era entender el país, entender la situación desde el punto de vista de alguien de la ciudad para que nos lo pueda explicar y poderoslo compartir. Entonces, si quiere presentarse. Claro, me puso muchos títulos que no tengo. Bueno, primero que todo soy Marco Toapanta, soy activista político, siempre relacionado con los sectores populares. Soy técnico agropecuario que ha trabajado en los sectores de la Sierra Centro y he venido a aportar con un poco de la historia y más que todo ideas de cómo se puede solucionar este paro que lastimosamente ha cobrado no solo vidas, sino ha demostrado que hay clasismo dentro del Ecuador, pero asimismo hay mucha gente buena. Te quería preguntar primero un poco cuáles han sido las regiones del paro principalmente afectadas y movilizadas. Las dos principales regiones del paro que se vieron afectadas son la Sierra y la Amazonía. Originalmente siempre todo comienza desde desde la provincia del Cotopaxi, que está ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana, debido a que ahí se ubica el movimiento indígena de Cotopaxi, del cual Leonidas Diza es uno de sus dirigentes y todos sabemos que Leonidas Diza es el presidente de la CONAIE. Entonces todo se originó primero con una paralización, digamos que moderada, con control de carreteras, de pasos, que no se extendía durante los primeros días a todo el Ecuador. Fueron pasando los días y esta protesta, este levantamiento, este paro, comenzó a extenderse a otras regiones, principalmente Quito. Quito durante 7 días estuvo con constantes levantamientos, pero por barrios de la ciudad, no precisamente por el movimiento indígena, por sectores estudiantiles, por sectores de trabajadores, médicos, taxistas, el sector del transporte, bloqueaba eventualmente ciertos días un sector, otro sector. Pero viendo que el gobierno no daba una solución, una respuesta, ni siquiera había una intención de diálogo con el movimiento indígena, después de 7 días se tomó la decisión por parte del movimiento indígena de Leonidas Diza de trasladar estos reclamos directamente a Quito. Y ahí es donde comienza el levantamiento indígena y con todos los movimientos de la Sierra Centro, Sierra Sur, de la Amazonía, enviando delegaciones hacia la ciudad de Quito. Diga. En la parte de la costa, esto es un poco especial este levantamiento, porque a diferencia del levantamiento del octubre del 2019, en octubre del 2019 todo el Ecuador estaba completamente unido. Pero hay que tomar en cuenta que el peso del correísmo todavía es bastante fuerte y más que todo en la costa. Lo que se ha escuchado y lo que se escucha de parte de nuestros hermanos de la costa ecuatoriana es que la sierra es la que puso al presidente Lasso y eso no hay que negarlo. El voto duro y el voto donde ganó Guillermo Lasso fue aquí en la sierra y principalmente en Quito, aproximadamente con el 60%, si más no me equivoco, no estoy muy seguro de eso. Pero es una manera de echarle la culpa a la sierra de todo lo que está sucediendo. Entonces es por eso que la mayor parte de la costa no se unió al paro. En estos últimos días estamos viendo que hay cierres en vías principales, especialmente por el sector agropecuario de la costa. Para los que somos de fuera, Ecuador se divide en la costa, la sierra y la Amazonía. Y la región insular, que son las de Islas Galápagos. Son 4 regiones, cada una con su peculiaridad, con su clima, con su vegetación, con su fauna y su flora. Es muy completo. Son completamente diferentes las 4 regiones. De los últimos 30 años ecuatorianos, ¿cómo resumiría usted? Bueno, ¿Cómo lo explicaría a mí? La conmoción social por parte del movimiento indígena no es precisamente 30 años. Esto es desde la vida republicana del Ecuador y mucho más antes, desde los huasipungos. Los huasipungos son personajes que fueron siempre explotados, todos indígenas, por el huasipunguero.
que era el hacendado, el terrateniente. Entonces, este maltrato, este sometimiento al sector indígena ha venido desde hace muchísimos años. Es a raíz de la lucha de Dolores Cacuango, que es una de las dirigentes indígenas más reconocidas, que se comienza a instaurar una lucha constante a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que bajo las directrices y liderazgo de Dolores Cacuango comienzan a haber levantamientos, a pronunciamientos, se quita este sometimiento que el indígena ha tenido en el Ecuador. Es algo un poco sociocultural. Quiero explicarte esto de esta manera. Los sectores más acaudalados, como nosotros en el argot popular decimos, siempre han tenido una sirvienta, pero generalmente le llaman aquí a la María. Se le dice así a la persona indígena que viene a trabajar, no por un sueldo digno. Viene a encerrarse en un cuarto pequeño, donde apenas entra una cama. Los servicios básicos, si es posible, lo tienen ahí mismo todo. A ganar lo que el patrón, la voluntad del patrón. El patrón generalmente lo que dice es: ya te doy la comida, ya te doy el hospedaje, si quieres te pago $200. Y a la persona, a la María que nosotros lo conocemos en el argot popular, simple y llanamente ella está sometida a eso. Hubieron políticas en donde a la trabajadora del hogar, a la sirvienta, se le dio un trato más digno. No debía ganar esos $200. Primero que todo tenía que estar asegurada al Instituto de Seguridad Social y tenía que ganar un salario digno, por lo menos el mínimo, y trabajar únicamente las 8 horas. Creo que eso exacerbó o prácticamente despertó en este sector de la sociedad, en el sector plutocrático, llamémoslo, que no lo toleraba. No toleraban que el indígena comience a tener relevancia en la sociedad ecuatoriana. Estaba bien que el indígena se vista con su traje típico, que tenga su lanza, que haga sus bailes, pero cuando el indígena quería entrar a la universidad, quería entrar a la educación superior, a la policía, a la escuela de oficiales de la policía o militares, a ella no les gustó. Y eso es evidente. Y se ha notado mucho más en este paro donde hay el clasismo y racismo tan grande. Entonces, como te digo, la lucha lleva años. Después vino la Mama Tránsito Amaguaña, que es una de las lideresas más poderosas del Ecuador, indígena. Luchó durante muchos años tratando de reivindicar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y no solo de ellos, sino también de los afroecuatorianos. Pero la lucha no termina ahí. Como tú ves, hasta la fecha continúa la lucha. A diferencia de ahora, los pueblos indígenas ya no son los reclamos que había en el año 95, en el año 97. Si tú te das cuenta, en este momento encontramos al sector indígena mucho más preparado, con títulos universitarios, que pueden dar mejores debates y discursos y argumentar sus reclamos. Entonces eso es el choque social que tenemos en este momento. Brevemente, para un de esto cronológico, estas dos lideresas, ¿en qué años fueron sus luchas? A principios del siglo XX, 1925, te hablo de Dolores Cacuango, y Tránsito Amaguaña, 1980, 90, en todos estos años. Ellas siempre han vivido en lucha. Y así, a grandes rasgos, ¿cuáles son los sectores económicos principales del sector indígena? De Ecuador, no, económicos, de producción, sí, servicios. Ecuador conocerá un poco. Claro, Ecuador principalmente se caracteriza por la exportación de petróleo, exportación de banano, cacao, camarones. Son los 4 principales productos de exportación. Entonces vemos que dentro de los 4 principales tenemos 3 que son muy importantes y arraigados y se relacionan con el sector agropecuario. Lo que no tendemos, creo que hay una diferencia ahí, que los gobiernos no entienden que si bien estos 4 productos se producen a gran escala para la exportación e ingresos del Ecuador, pero los que sostienen los alimentos dentro de todo el Ecuador son el sector indígena, los que producen los alimentos del día a día, las legumbres, las hortalizas, el ganado pequeño, el ganado ovejuno, vacuno,
Que no se exporta. No se exporta, pero alimenta. Ellos han mantenido la soberanía alimentaria del país. Ellos nos mantuvieron durante la pandemia del COVID. Entonces, es por eso que no es el sector invisibilizado del Ecuador, porque simple y llanamente los gobiernos no lo ven como generador de ingresos, no así como el sector cacotero, bananero, ni el petróleo. Luego volveremos sobre el sector, sobre hablar del petróleo. Ya. Quería preguntarle cuáles son las principales organizaciones indígenas. Las tres principales son la CONAIE, la CONFENAIE y fue la tercera. FENOCIN. La que tiene mayor peso sí es la CONAIE. ¿Por qué se dividen en estas tres? En el caso de la FENOCIN, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, se refiere más que todo a todas las organizaciones, a los pueblos indígenas que tienen un estatus o más que todo tienen una inclinación hacia lo religioso, en el caso evangélico. La otra organización, aparte de la CONAIE, abarca a todos los campesinos, agricultores e indígenas que no se identifican directamente con la CONAIE, pero que sin embargo al momento de tomar una decisión en conjunto, las tres organizaciones siempre hacen asambleas y se toma de una manera democrática. Y la CONAIE, digamos que es la más fuerte, porque fuerte. agrupa los sectores del centro, de Pichincha y de las regiones del sur. Exactamente. Ajá. Sí, entonces podemos decir que la CONAIE es la que lidera siempre las asambleas de todas las confederaciones indígenas, pero las decisiones nunca se toman si no hay un consenso entre todas, y más que todo entre las bases. Si algo podemos ver en el caso de ayer, se tenía que tomar un consenso entre todos y por eso se realizaron llamadas para consultar a las bases. Claro, nunca se toma una decisión por parte de un solo dirigente. El receso de 20 minutos duró una hora al final. Exactamente, por esto. Exactamente. Porque las organizaciones, las bases, tienen que aportar, tienen que dar su opinión sobre los temas trascendentales y sobre los puntos que están en este momento en reclamo. Digamos que estas organizaciones, las tres principales al menos, se dividen una por una cuestión religiosa y la otra por una cuestión territorial. Territorial y la otra por los sectores productivos, podríamos decirlo, porque el campesino también hay organizaciones que son de la costa que están asociadas a la tercera organización. Digamos entonces que la CONAIE es más de los campesinos. No, del sector indígena de los pueblos del centro, por así decirlo. Okay. Es casi toda la sierra la que abarca la CONAIE. Okay. ¿Y la CONFENAIE está en todos lados, pero son los que de la manera religiosa se identifican más con la CONFENAIE. Y la FENOCIN, la que abarca el sector campesino tanto de la costa, de la región amazónica, el sector campesino. Es la de los campesinos. Entonces, entendido. En la Asamblea Nacional, ¿cuál es la ley que se está debatiendo ahora? Bueno, en este momento hay un artículo de la Constitución que llama a la muerte cruzada. ¿Qué significa la muerte cruzada? Esto se instauró en la Constitución del año 2008, que es un mecanismo que sirve para adelantar las elecciones siempre y cuando haya los factores que permitan esto. En este caso son conmoción política, conmoción interna, social. Están recurriendo a este mecanismo debido precisamente a los 15 días de paro, conmoción interna y a la debacle política, a la conmoción política que está atravesando el gobierno en este momento. Y para recurrir a este artículo se requieren de 92 votos. El que impulsó originalmente el llamado a este artículo es el movimiento llamado correísta, que es el partido UNES. Creo que eso fue tal vez un paso no acertado, porque si hubiese sido el que inicia el artículo de la muerte cruzada, si hubiese sido Pachacutic, en este momento ya no tuviéramos presidente y se habría llamado a elecciones. Esto también se puede tomar como una jugada, un aprovechamiento por parte del movimiento UNES, porque hay que ser sinceros, aquí todo es jugadas políticas. Entonces invocaron este artículo
Ha tenido apoyo por parte del sector del movimiento del partido político Pachakutik debido a la presión que se ha hecho por parte de las organizaciones indígenas en cada territorio. Si bien sabes que todos los asambleístas del partido de Pachakutik no pertenecen a una sola provincia, están distribuidos en varias provincias y fueron electos precisamente en su mayoría por el voto indígena. Entonces estas comunidades, estos pueblos indígenas lo que fueron es a presionar dentro de sus provincias a cada uno de estos asambleístas para que escuchen el clamor de ellos. En este caso el clamor es fuera Lazo, fuera. Aún faltan exactamente 15 votos. Hay un pronunciamiento por parte de la izquierda democrática que no sé si sea para hacer un llamado o exhortar a sus asambleístas para que voten a favor de la destitución, pero dentro de este comunicado sí hay unas declaraciones bastante fuertes en contra del gobierno. He entendido que la muerte cruzada la decide el gobierno y lo que decide la asamblea es la destitución del presidente. Ambas son muerte cruzada. Listo. Puede cualquiera de los dos, tanto el sector ejecutivo, que es el gobierno, o el sector legislativo, que es la asamblea, pueden llamar a muerte cruzada. En el caso de la asamblea, si llama a la muerte cruzada, el presidente se va a la casa y el que asciende al poder es el vicepresidente, pero tendrá un plazo máximo de 6 meses para llamar a elecciones e instaurar un nuevo gobierno, ¿sí? Y en el caso del presidente, si el presidente invoca la muerte cruzada, disuelve completamente la asamblea y él asimismo tendrá un plazo máximo de 6 meses para que se instaure el nuevo gobierno. Entendido, muchas gracias. La izquierda democrática, digamos que es una tradición socialdemócrata, son liberales, es un partido que no tengo identificado. Izquierda democrática, lo único que tiene de izquierda es el nombre, nada más. Es lo único que tiene, porque todo el tiempo desde que comenzó este gobierno ha votado a favor de las políticas neoliberales que ha implementado el gobierno. Y la lucha, los reclamos del movimiento del sector indígena no es que se originaron hace una semana ni hace 2 semanas. Como te digo, viene de muchos años atrás. Pero los planteamientos, los 10 puntos principales se instauraron desde el primer día de gobierno de Guillermo Lasso. Les presentaron documentos en los que ellos pedían ser atendidos en estos 10 puntos. Pasaron un mes, tuvieron una reunión, pasaron 3, 4 meses, tuvieron otra reunión, pero es por eso que la desconfianza se ha creado en el sector indígena, porque han tenido varias reuniones, han tenido varios acuerdos de palabra, pero nunca se ha llegado a algo concreto. Recién en estos 15 días se han comenzado a emitir decretos, podríamos llamarlos salvavidas, que ni siquiera cumplen con uno de los puntos de manera completa. Te pongo el caso del decreto de la salud. Sí, declararon emergencia el sector de la salud, pero jamás dijeron qué presupuesto se les va a asignar, a qué sectores de la salud se les va a atender. Simple y llanamente lo decretaron y solo para analizar qué es lo que se va a atender. Papel mojado. Papel mojado, exactamente. ¿Cuál es la importancia del tema de la organización dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas para que, por ejemplo, en nuestro país pueda existir y se respete esta autonomía, este gobierno propio que tienen planteado los pueblos indígenas? La organización. Primero que todo, nosotros debemos entender que el sector indígena siempre se ha caracterizado por tener una organización comunitaria. Todos acuden al llamado, todos establecen un trabajo en beneficio común. Sí, te voy a hablar del sector de los panzaleos y de Pilahuen. En estos dos sectores, como en muchos casos, nosotros conocemos perfectamente lo que es una minga. La minga es una asociación, una reunión de personas que van a trabajar en un objetivo común que beneficia a todos. Generalmente los que hemos trabajado en mingas, cuando tenemos que construir la casa comunal, pues todos los vecinos nos reunimos y limpiamos el terreno, hacemos la mezcla, construimos la casa comunal que es para todos. ¿Ya? Esa organización es lo que les permite, lo que ha permitido durante años identificarse a los pueblos, a los 18 pueblos, 11 nacionalidades, aparte de las costumbres. Y más que todo la Constitución los ampara. El capítulo 5 establece precisamente todos los derechos de la Constitución, establece todos los derechos que tienen y las obligaciones que el Estado tiene para todos estos pueblos y nacionalidades. Pero todo está en el papel.
y nunca se ha cumplido, nunca se ha cumplido. Cuando en el gobierno de Rafael Correa, en el caso del Yasuní ITT, cuando se estableció un límite para la explotación y había apertura de carreteras para la explotación de los pozos, se estableció un rango, pero que en el gobierno de Moreno se amplió. No les importó la Constitución, no les importó afectar el medio ambiente y simple y llanamente lo tomaron. Nunca lo han respetado. Es por eso la radicalización y por qué su forma tan, ¿cómo decirlo?, tan reacia a llegar a acuerdos de palabra. Quieren algo concreto. Ya no quieren volver a ser engañados, a ser vistos la cara, como sucedió en el 2019, donde tuvieron una reunión, apagaron las cámaras y les pusieron otros ítems. Hostia. Y les vendieron algo que ellos prácticamente no pedían. Vamos a hablar del... ¿Quieres preguntar? No. Vamos a hablar del Pachakutik. Así, a grandes rasgos, ¿cómo lo definiría? Porque he entendido que visto desde fuera, para los progresistas de Europa, es como, sí, un partido indígena seguro que será de izquierdas y rebelde y todo, pero al llegar aquí me he dado cuenta de que hay pues gente que vota a favor de Lasso y que tiene pues políticas conservadoras o liberales. ¿Qué pasa con el Pachakutik? También quiero que quede claro, el hecho de que la CONAIE, que existan estas tres organizaciones, no significa que todos están de acuerdo en un solo objetivo. Hay mucha discrepancia y hay mucho debate. Eso es lo que les caracteriza a ellos, que puede haber discrepancias, puede haber debates, pueden tener objetivos diferentes, pero en el momento de tomar decisiones en conjunto las hacen bien unidos. ¿Ya? Pachakutik es el brazo político de todo lo que es la CONAIE. Entonces el brazo político, bueno, los mayores representantes, los que lideran de manera política, tuvieron sus 17 representantes en este momento, si más no me equivoco, más los rebeldes. Pero vemos que lastimosamente, como en toda la sociedad, siempre hay cambios de camiseta, como así lo decimos. Son intereses que a la final les termina afectando a ellos mismos. Uno de los casos es Guadalupe Llori, que hasta la fecha, con ese resentimiento, sigue en contra de su mismo pueblo, un pueblo indígena. Ella no va a perdonar que le quitaran la asamblea de una manera legal, porque hubieron los motivos y toda la votación, pero a pesar de eso tiene un resentimiento y en la intervención de ella en la asamblea lo dijo. Dijo que no va a perdonar a estos golpistas, y los golpistas no son los que le piden que vote que vote a favor de la destitución, es el pueblo entero, el pueblo indígena. Ajá. Sí. En el caso del correísmo, ellos se consideran de izquierdas y al menos, aunque sea por oportunismo en esta ocasión, van a votar por quitar a Lasso, pero normalmente son de izquierdas. ¿Qué políticas tienen? Mira, del correísmo, ¿qué puedo decir en este momento? Es el único que sí se ha puesto desde el primer día en contra de las políticas neoliberales del gobierno. El movimiento correísta ha sido bastante unido. Desde que comenzó el gobierno, la asamblea, desde que comenzó, han tenido, si más no me equivoco, una sola deserción. Una sola persona que no compaginaba, o creo que fueron dos, Vanessa Freire y otra más. Pero creo que hasta la fecha han respetado su discurso. El problema del sector correísta es que cuando llegan al poder todo cambia. Todo cambia. Cuando están dentro del Ejecutivo, todo cambia. Quizá pueda haber buenas intenciones, pero hubo bastante corrupción, eso que ya todo el mundo sabemos. Hubo bastante despilfarro. Uno de los ejemplos es el edificio de la UNASUR, no sé si tal vez conoces, como lo llamaron los opositores, es un elefante blanco. Si más no me equivoco, costó $70 millones, que a la fecha no sirven absolutamente para nada. Es un edificio que quizá lo puedan llamar bonito, pero nada más. Se supone que ese edificio iba a ser la sede de la UNASUR, de todos los países aliados a los mismos objetivos, a la Unión de Naciones Sudamericanas. ¿Qué es la UNASUR? La Unión de Naciones Suramericanas. ¿Un organismo internacional? Era, porque ya el anterior gobierno prácticamente lo terminó de disolver.
¿Qué pretendía hacer una cosa panamericana? Era el homólogo a la Unión Europea. Ah, listo, de estados. Exactamente, no de pueblos. Okay. de estados. Le voy a preguntar por lo que ha sucedido en la reunión de ayer y hoy, de estos 2 días, con los sabotajes, bueno, el intento de sabotaje afuera de la basílica y la muerte de un militar que ha habido en la Amazonía. Ya. Quiero distribuir esto en 3 partes. Primero, una opinión personal, un análisis de lo que sucedió y una especulación de lo que podría haber sido el sabotaje de la Amazonía. Lo que sucedió ayer en la Basílica, en la reunión del movimiento indígena con los 5 sectores, con los 5 poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral, podría verse desde lo internacional, se puede ver como algo bueno, como avances, pero lastimosamente tantas han sido las reuniones que una reunión más ya no convence al sector indígena. Es por eso que ellos estaban de una manera tan radical que querían un acuerdo, algo firmado, algo concreto. Primero que todo, el que el presidente no haya hecho acto de presencia en esta reunión le restaba legitimidad, restaba algo de seriedad. Enviar a un delegado que, si bien comenzó a entablar una conversación con el sector indígena, al momento de tomar una decisión en firme, tuvo que llamar al presidente a ausentarse casi 1 hora y media, si más no me equivoco, para consultar al presidente si podía o no podía llegar a un acuerdo con el sector indígena. Entonces, el ministro de Gobierno dijo que ellos llegaron con el permiso, con la autoridad para negociar. No tenían que pedir permiso a nadie, al presidente, no tenían que consultarle, pero al momento de tomar decisiones en firme, se retiraron para consultar al presidente. Entonces eso de entrada ya representa una falta de respeto a un acto que supuestamente es solemne para llegar a acuerdos y concretar diálogos que permitan salir de esta situación, porque esta situación nos afecta absolutamente a todos. En segundo lugar, dejarles esperando, llegar a un acuerdo de 20 minutos de receso, pero dejarles esperando 1 hora y media, otra falta de respeto. El sector indígena se mantuvo tranquilo, coherente, dejaron que llegue el ministro. El ministro, llegaron a un acuerdo que principalmente querían la derogatoria de 2 artículos, principalmente respecto a la minería y a la ampliación de zonas de explotación petrolera y sobre la subida de combustibles. En uno de los artículos llegaron a un acuerdo de derogatoria total, pero en el caso de la explotación minera no querían llegar, querían hacer mesas de diálogo, y en el caso de los combustibles ustedes vieron claramente que no se pudo llegar a ningún acuerdo. Esto significa primero que todo una falta de voluntad y una falta de respeto por parte del gobierno, porque de 10 puntos rebajarse solo a 2 ya es un gran paso, un gran esfuerzo que hace el movimiento indígena. Los otros 8 puntos se podían tratar en mesas de diálogo, pero de los 2 puntos ni siquiera uno llegar completamente a estar de acuerdo, solamente en el 50%. No hay se ve que no hay voluntad. En el caso del sabotaje, no es coincidencia que el día de ayer se encontraran en la parte de afuera personas que tenían gases, bombas lacrimógenas, granadas de gas lacrimógeno. ¿Con qué intención? Simple y llanamente para exacerbar los ánimos, quitar las condiciones para un diálogo y aducir que no hay las garantías necesarias para continuar con esa sesión. ¿Cómo les detuvieron? Les encontraron a tiempo, no se dio ayer, pero el día de hoy en la madrugada hubo un ataque a un convoy en el sector amazónico, supuestamente por un sector de indígenas que atacaron este convoy que resguardaba gasolina, y un militar murió. Lastimosamente es una pena, pero qué casualidad que justo sucede eso un día antes del segundo día de reunión, y el gobierno aduce que no hay las garantías necesarias porque el sector indígena todavía mantiene la hostilidad en contra del gobierno con estos ataques. Simple y llanamente no quieren hablar. Es eso. ¿Eso fue en un bloqueo de carretera?
Sí, en el sector amazónico en todos lados hay un bloqueo de vías. Entonces, al momento de frenar y eliminar, tratar de quitar los escombros, ahí es donde supuestamente les embosca. No se puede asegurar que es del sector indígena, la verdad. Listo. Quería preguntarte por los pueblos amazónicos y su relación con la extracción, el extractivismo de petróleo. Bueno, en este momento vemos que sí hay una tensión. Se puede ver una tensión entre lo que es la dirigencia indígena por parte de Leonidas Issa y los dirigentes de la Amazonía. Es principalmente por la falta de atención al sector amazónico. Los recursos que dentro de la Constitución están, hay un 10% que se le debe asignar al sector amazónico de la extracción del petróleo, de los recursos que se obtienen de la extracción de petróleo. Eso está garantizado en la Constitución, pero esos recursos nunca han llegado. Desde la Constitución del 2008 nunca han llegado. Quieren que llegue directamente a los pueblos amazónicos. Quizá ese sea uno de los puntos más fuertes a debatir porque pueden haber especulaciones de que los dirigentes de la Amazonía se pueden hacer millonarios solo con esos recursos, pero es algo que sí se debe tratar con bastante cautela. Es un poco delicado eso. Y además que no se ha respetado ninguno de los acuerdos de no explotación, no ampliación de la frontera de explotación petrolera. Simple y llanamente no se han llegado a acuerdos ni se han respetado los decretos que impiden esto. Tengo entendido que hay un 50% de la producción de la extracción de petróleo completamente paralizada a causa de los bloqueos de los indígenas de Amazonia. Sí, el ministro de Recursos Petroleros, ministro de Energía y Minas y Petróleos, dijo que hay un 50%, pero que es muy posible que haya una paralización total de la explotación petrolera. Son miles de pozos petroleros que en este momento están paralizados. Y dentro de esto, si hay esta paralización, sería un bloqueo completo muy importante dentro para de la todo el economía Ecuador. de Ecuador. Para todo el Ecuador, ¿Qué relación tiene exactamente. esto con las empresas de Estados Unidos o con las relaciones internacionales del país? Los principales, si sucede esto, ya de por sí el ambiente internacional aporta para que el precio del barril del petróleo aumente día a día. Esto no sé si repercuta en los precios del barril y más que todo en los ingresos a la caja fiscal del Ecuador. No tendremos ingresos suficientes. El país no se va a abastecer de gasolina. Tenemos una refinería en Esmeraldas, pero que no es lo suficientemente grande para abastecer de los recursos de gasolina y gas al Ecuador. El ministro ha dicho esto, pero los pueblos amazónicos, que son una facción más radical dentro de la CONAIE, entiendo, también ha dicho a Lasso que querían aumentar la presión. ¿Cómo es eso? En las últimas entrevistas, en las últimas asambleas que ha habido por parte de la CONAIE, se ha escuchado que el sector indígena de la Amazonía es un poco más radical en esto. Han puesto plazos de 48 o 24 horas en los días anteriores. No se sabe hasta el momento qué es lo que va a suceder. Y más aún con la incertidumbre que tenemos de hace un par de horas de que no se instauró la reunión. No se sabe en ese momento si hay un decreto por parte del presidente y la asamblea si tendrá los votos suficientes. Si no tienen una respuesta favorable el sector amazónico, ya lo hicieron una vez en el 2019, se tomaron varios pozos petroleros. No quisiera pensar, pero es muy posible que se cierren completamente los pozos petroleros, no les dejen paso y sería algo terrible para el Ecuador. Son muy radicales en este sentido y hay que tener en cuenta que se debe llegar a un diálogo. En el caso del sector amazónico es verdad, han sido invisibilizados, pero esta postura va a terminar dañando a todo el Ecuador. Y algo que dijeron ayer, que es muy cierto, en Quito se escuchaba la consigna: no queremos destrucción, no queremos que destruyan nuestra ciudad, que destruyan nuestra capital, no queremos que los indígenas sigan haciendo destrozos. Y la postura del sector indígena amazónico también es respetable. No queremos que vengan y destruyan la Amazonía. Vamos a hablar de esto. Las clases... ¿Estás bien? Sí, no hay problema. Vamos a hablar de las clases medias urbanas.
entiendo que tienen esta crítica a la que, bueno, yo me considero clase media urbana, por ejemplo, en Cataluña. No soy campesino ni nada por el estilo, ¿no? Pero los que estamos así como trabajando en la ciudad o que tenemos estudios así, este sector se ha vuelto muy crítico con que vengan unos bárbaros, entre comillas, de fuera de la ciudad y bajen y lo destrocen todo, según ellos, ¿no? Según este relato manipulado. Ellos también han acabado haciendo pues unas manifestaciones que en algunos casos iban armados y había colaboración de la policía. Exactamente. ¿Puede explicar cuál es el ambiente de la clase media urbana? Bueno, en el caso de Quito, te puedo comentar, en su mayor parte el sector sur de Quito es de sectores populares. Entonces la mayor parte del sur de Quito está a favor del paro. Son personas que tienen un trabajo, son personas de clase media y pobres, por así decirlo. Pero en el sector norte, y más que en el sector norte, en los sectores en los valles de Cumbayá, de Tumbaco, avenidas como la González Suárez, hay un sector que sí es un poco clasista, hay que llamarlo así. No podemos invisibilizar ni poder maquillar esto. No quieren que dañen a la ciudad. Como te dije, como te había explicado del sector acomodado, son los que siempre han tratado al indígena, a la María, que ellas no merecen vivir en una habitación con los servicios básicos mínimos, con una decencia. Simple y llanamente tiene que acomodarse. Entonces ellos al indígena no lo ven como ser humano. Y en mi caso me he topado con muchos casos donde hemos topado estos temas y cuando, por ejemplo, alguien necesita un obrero, he escuchado de propio, he visto que dicen, traigamos a alguien de la Amazonía, alguien de Chimborazo. Esos aguantan todo, si tienen que trabajar 12 horas, les trabajas y les pagas el básico nomás, no les pagas 2 horas y nos ahorramos. Es algo que tú puedes palpar, es algo, es increíble. O sea, piensan que no tienen derechos. Y lastimosamente están encerrados en una burbuja en la que piensan que solo existe sus clubes, sus centros comerciales, sus negocios. Piensan que los productos del campo se consiguen solo en el Supermaxi, que nacen en el Supermaxi, en los mercados, en Megamaxi, en eso. Pero en realidad son los que abastecen de alimentos a todo el país. Ellos no entienden la realidad del sector rural, del sector campesino, del sector agropecuario. Yo les entiendo perfectamente a los indígenas porque en su mayor parte se dedica al sector agropecuario. Tenemos claro que los fertilizantes han subido de precio debido a factores externos, la guerra de Rusia, el bloqueo en los puertos que impiden que los fertilizantes, los barcos, los containers lleguen normalmente aquí. Es por eso que yo te digo, en un caso de fosfatos, de nitratos, han incrementado de precio hasta en un 200%. Algo que valía $25, ahorita está en 70. Entonces a un agricultor no le puedes pedir que produzca si a la final le van a terminar pagando miserias y va a terminar gastando más de lo que va a recibir. Ellos ya no pueden ser más pobres de lo que ya son, por eso es que están aquí. Ellos les dicen vagos, este sector elitista que te digo, les dicen vagos, pero sinceramente ellos ya no tienen nada que perder. Están reclamando solo un derecho, un poquito de justicia, un poquito de control en eso. Claro. En el caso, perdóname, a lo que te referías de la marcha de las Shiris, eso no tiene nombre. Las marchas por la paz. Las marchas por la paz no tienen nombre. Yo sé, yo soy un quiteño más, que sí, nos afecta el paro, nos limita a la producción, al trabajo normal, a las rutinas que teníamos, a generar ingresos, generar trabajo. Sé que nos afecta, pero mucho más me afecta ver a un hermano indígena, a un hermano ecuatoriano que está muriendo de hambre y que simple y llanamente está reclamando por justicia social. Sí. Porque no quiere, él está reclamando lo que todos nosotros en la ciudad tenemos muchos privilegios, tenemos los servicios básicos. A veces en las comunidades ni siquiera tienen agua, luz, teléfono, no tienen absolutamente nada. Claro.
Es Yo eso. quería preguntarle, ayer, por ejemplo, la Marcha por la Paz estaba casi vacía. Vi por Instagram. Creo que ha sido gracias a las conversaciones que ha habido y a los gestos de los indígenas por un diálogo, y eso ha, digamos, relajado los ánimos en este sector, digamos, sí, pues neoclasista, conservador. Sí, es bastante... esperemos que esto ayude a entender, o por lo menos a la mayor parte de las personas que piensan de esta manera, que son unos vagos, unos vándalos. Los vándalos hay, son infiltrados. Nosotros lo acabamos de ver, yo lo acabo de ver en este momento. Ni siquiera son indígenas, son personas extranjeras. Son blancos. Sí, son de otro país. Hablé con ellos solo para indagar un poco. Tengo la fe, los ecuatorianos somos buenos y también los entiendo, porque muchas de las veces esa burbuja en las que han crecido, en las que han vivido, les impide ver un poco más allá. Y les invito a todos, absolutamente a todos los que salieron por esas marchas por la paz, que quizás sí se cometieron errores, excesos, lo de disparar es algo innombrable, pero todos cometemos errores. Que conozcan un poco más de nuestro sector indígena, de nuestros campesinos, de nuestros agricultores. Ecuador no solo es Quito, Ecuador no es solo la González Suárez, no es solo Cumbayá. Ecuador somos todos los que formamos esta bella sociedad, este bello país. Tenemos en la costa, en la Amazonía, en Galápagos, en la sierra, tenemos mucha riqueza cultural. No solamente disfrutemos de nuestros indígenas solo en las fiestas del Chagra, en las fiestas del Cazazorro, no en las fiestas de la Mama Negra, porque ahí sí están esta clase, este sector elitista, ahí sí van a disfrutar y muchas de las veces a embriagarse, pero al momento de conocer un poco más de esa realidad, son reacios a eso. Esperemos que cambie eso. ¿Por qué les llaman en Twitter los Azov de Ecuador? Por la forma de ver, como te explicaba, de ver de una forma tan racista. Yo he sido discriminado de esa manera. Hace muchos años atrás a un mestizo lo trataban así. Indio de mierda, indio apestoso, indio tragapapa, nos dicen así. Sí, atroz, me parece. Es algo que eso debemos de entender, esos calificativos, esos epitativos. Ya de por sí nuestros indígenas, su moral, su autoestima es bastante baja. Y que los sigan humillando de esa manera. Solo como te explicaba, la manera de tratarlos de serviles, como tú mereces solo estar ahí. Ya solo eso destruye. Y es por eso que ellos no tuvieron durante muchos años oportunidades. Cuando estudiaba en la universidad tenía una compañera que era salazaca. Desde los profesores de universidad. ¿Salazaca qué significa? Es un pueblo indígena, es uno de los 18 pueblos. Entonces, desde ahí, tratarles de esa manera. O sea, vea señorita, usted no aprende bien, no seas así, gritarle y humillarle delante de todos. Y lastimosamente ella creo que no llegó a graduarse. Le cortó prácticamente los estudios universitarios ya a pocos pasos de terminar. Una sola expresión, una sola reprendida, una ofensa. Y ahí es donde les cortan las oportunidades. Y referente a esto de por qué les llamaban así, Batallón Azov quiteño, es porque fueron así. Salieron con combates, con pistolas, a querer matar. Yo creo que, no sé si viste el video del automóvil que aceleraba, frenaba. Sí. ¿En qué cabeza entra eso? Sí. En la cabeza. Es intención de simple y llanamente matar a alguien porque él reclama sus derechos de una manera quizá un poco efusiva, pero entiéndele por qué reclama. Primero analiza por qué. Sé un poco humano, ten empatía. Claro, en la cabeza de alguien con problemas mentales que necesita ir al médico. Exactamente. Te quería preguntar, a grandes rasgos, ¿por qué se terminó el estado de excepción? Porque yo llegué cuando ya lo terminaban. ¿Y cuáles son las nuevas medidas represivas con el uso progresivo de la fuerza, armas letales? En el caso del uso progresivo de la fuerza,
es un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea exactamente hace 15 días, no, casi 20 días, pero que no entraba en vigencia hasta después de 35 días. Esto le permitía al Estado utilizar de una manera, como bien lo dice el artículo, el proyecto de ley, uso progresivo de la fuerza, ¿ya? Eso no lo podía hacer. Incluso eso, habrá abogados que sean entendidos de la situación, puede llegar a ser una demanda. El estado de excepción, la verdad, lo único que hizo es formalizar lo que ya estaba sucediendo una semana antes, porque la represión fue brutal todo el tiempo. Cuando entró en vigencia el estado de excepción, el día viernes aquí ocurrió una represión de una manera que nunca hemos visto. Atacar a mujeres, a niños, lanzar bombas lacrimógenas dentro de instituciones, dentro de zonas de paz. Ni en una guerra se veía esto. Hay algo que alguna vez me conversaba con alguien y me decía, pero ¿por qué las mujeres indígenas son tan irresponsables y llevan a sus niños a las marchas o a las protestas? Y esto es lo que debemos entender. Yo era una de esas personas que preguntaba eso. Pero la cosmovisión del mundo indígena es todos somos unidos, todos vamos, todos, desde el más chiquito hasta el más anciano. Y por eso no sé si ha visto ancianitos, niños de aquí, que están en la protesta, porque esto beneficia a todos. Y esto los ecuatorianos debemos entender, lo que ellos están luchando no es que solamente les beneficia a los indígenas, nos beneficia absolutamente a todos. El estado de excepción lo deroga solo como jugada política. ¿Para qué? Para que dentro de la Asamblea no tengan la excusa de invocar a la muerte cruzada, porque para la muerte cruzada, como lo había explicado, se necesitan dos de estos rasgos: conmoción interna o social y la inestabilidad o conmoción política. Entonces era una estrategia que no le sirvió de nada, que en este momento la Asamblea está discutiendo y es muy posible que haya una decisión favorable para la destitución. Y ¿querría Lasso avanzarse a la Asamblea y a hacer la muerte cruzada para así ganar algún tipo de ventaja de cara a nuevas elecciones? A esta hora no sabría decirte si ya lo hizo. Son exactamente la 1:15 de la tarde. No hemos revisado nada. El día 28 de junio. 28 de junio, para que todo esté claro. Sí. Es muy posible que ya se haya adelantado, no sabría decirlo, pero dentro de hay las posibilidades, porque como te dije, el movimiento de Izquierda Democrática dio un anuncio que da a entender que ellos van a votar a favor de la destitución. Listo. Última pregunta. Ya paro. ¿Cuál es la implicación del sector económico y paramilitar del narco ecuatoriano en esta situación? Te puedo hablar solo te puedo hablar de lo que he visto. He visto a personas de a pie, personas como uno, que yo también he salido en un par de días a la marcha cuando he podido, cuando no estoy en el trabajo. Es simple y llanamente clamor social, es el clamor del pueblo. Es que no me he entendido bien, no quería preguntar si había el narco dentro del pueblo. Estoy preguntando que normalmente los grupos paramilitares con este tipo de... pues intentan pescar a río revuelto, ¿no? Entonces, ellos están interesados en el paro, están más afines al Lasso, están más afines a los indígenas, más afines a qué sector. Mira, sí, este sector, hay un caso, no sé si es, bueno, creo que como tú estás recién 5 días de aquí, recientemente hay un caso con el asambleísta Ronnie Aliaga, que es de UNES, en el que se ha involucrado con ciertos hechos que lo relacionan con el narcotráfico. Un señor de apellido Norero, que está acusado por corrupción dentro del sistema de salud, ha sido catalogado como persona involucrada al narcotráfico, y hay fotos de una reunión social de Ronnie Aliaga en una piscina con este señor. Y que Ronnie Aliaga pertenezca a un partido que que a este partido es el pionero en tomar la decisión de la muerte cruzada, es algo que no pinta bien para la protesta que está en este momento. No sabría decirte si en realidad el narcotráfico está
involucrado en estas marchas, involucrado en estas decisiones políticas, en esta conmoción interna, pero lo que sí te puedo asegurar es que el narcotráfico está en toda América, está en las más altas esferas, y es por eso que todavía no ha podido ser erradicado en un país que tiene más de 6 bases militares, del país que tiene el mayor poderío militar. Sí, señor. ¿Acá hay 6 bases militares? No, me refiero a la hermana Colombia. Claro. Tiene 6 bases militares de Estados Unidos y no ha podido erradicar el narcotráfico. Y aquí el presidente Guillermo Lasso reactivó una base, diciendo que con eso vamos a poder controlar mejor el narcotráfico. Para tener mejor relación con Estados Unidos. Obviamente. ¿Y cuál es la implicación? Ya una pregunta extra que se me ocurrió antes. ¿Cuál es el peso político y social del evangelismo en Ecuador? La mayor parte del Ecuador es católica, se caracteriza como católica, pero desde hace mucho tiempo yo creo y considero, este es muy criterio personal, el catolicismo ha perdido fuerza y relevancia dentro de los aspectos políticos. Quizá en este momento sea mediador, pero es verdad, estaba en la basílica, en la reunión, sí, organizando. Pero el mismo hecho de que dirigentes anteriores de la Iglesia Católica hayan estado constantemente relacionándose con partidos políticos, con gobiernos anteriores, le resta peso, le ha quitado esa neutralidad, esa espiritualidad, por lo menos a la dirigencia, porque el pueblo es muy creyente en Dios, es lo único que te puedo decir. Sí. Quisiera contarte algo. ¿Listo? Señor Lasso, si llega a ver esto, las salidas la tenía muy fácil. Yo le puedo darle respuestas a lo que tiene que hacer. El sector agropecuario, siempre descuidado. Yo le digo, en el caso de los campesinos, de los agricultores, muchas de las veces el agricultor, ¿qué es lo que hace para producir? Le pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos, cuando en realidad se necesita 2. ¿Y por qué lo hace? Porque el asesor técnico le dice que ponga estos productos. ¿Y por qué lo dice el asesor técnico? Porque la empresa que le contrata a este asesor técnico le dice: tú me tienes que vender $15,000 al mes para yo pagarte un sueldo, y ni siquiera un sueldo básico, $300 por una jornada diaria de 12 horas. Entonces, lastimosamente los técnicos agropecuarios lo que hacen es esto: seguirle poniendo peso al agricultor, y el agricultor no tiene nada más que obedecer o hacer caso a lo que el asesor técnico le hace. Claro. Gobierno, si quisiera tener una respuesta, una salida para el sector agropecuario, tenemos muchos ingenieros agrónomos que se gradúan o egresados que pueden hacer un año de rural, como nosotros aquí conocemos a los médicos. Ellos trabajan un año en el sector rural. Todos los egresados de medicina trabajan un año del sector rural con un sueldo básico, pero que aportan durante un año al sector rural. Esto se puede hacer de la misma manera en el campo agropecuario. Claro. Asesorarles, y que por medio de resultados y abaratando costos, el agricultor tenga mayores beneficios y mayor producción. Claro. Eso en el sector agrícola. Y en el sector, en lo que es de los fertilizantes, de la parte del aceite, simple y llanamente cambie de canciller. Someterse y agachar la cabeza para obedecer y quedar bien con Estados Unidos, impidiéndonos tener una neutralidad para poder comerciar con los demás países. La postura, lastimosamente, sufro por la gente que muere tanto en Rusia como en Ucrania. Es muy lamentable, toda guerra es detestable, venga de donde venga la agresión. Pero lastimosamente el Ecuador está en una guerra interna en la que estamos luchando pueblo contra pueblo. Estamos luchando contra la pobreza, contra el hambre de toda esta gente. Tenemos que buscar alternativas, y si nuestra alternativa es negociar con todos, tengo que ver primero por mi pueblo. Claro que sí.